Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este congreso que con el lema Más farmacia, más salud inauguramos hoy. A lo largo de estos 3 días, en estas salas se van a realizar diferentes conferencias de temas interesantes, ¿no?, para el farmacéutico, y también se van a presentar nuevos lanzamientos por parte de los laboratorios participantes. Hoy, en una de estas primeras charlas, esta tarde, vamos a hablar sobre una de las consultas más frecuentes dentro de la patología capilar, los estados descamativos. Y vamos a ver, de la mano de Laboratorios Vichy, qué perspectivas, ¿no?, y qué nuevos abordajes terapéuticos encontramos. Dentro de los estados descamativos, yo creo que todos los farmacéuticos sabéis, ¿no?, existen diferentes tipos, desde los más simples, como las caspas, a los más severos, como por ejemplo la dermatitis seborreica. Y en todos ellos va a ser clave vuestro papel a la hora de identificar muy bien las lesiones, saber diferenciar con otras patologías que causan lesiones similares, y también, y muy importante, saber en qué momentos hacer una derivación al médico, porque el tratamiento realmente necesita de un tratamiento farmacológico. A la hora de hacer los tratamientos, en este tipo de consultas normalmente suele haber tratamientos farmacológicos combinados con tratamientos dermocosméticos coadyuvantes. Y bueno, el papel del farmacéutico aquí va a ser clave, sobre todo a la hora de explicar muy bien cómo hacer estos tratamientos, cómo combinarlos y hacer esto no solamente en las fases del brote agudo, sino también en esas fases de mantenimiento que normalmente los pacientes se suelen relajar, ¿no?, y suele costar más que sean constantes y que sigan los tratamientos. Por lo tanto, aquí el papel del farmacéutico comunitario realmente va a ser clave, ¿no?, para que ese seguimiento se haga de manera efectiva. Así que, bueno, en la charla de hoy vamos a contar con la participación de 2 ponentes, Claudia Bernárdez. Ella es dermatóloga con máster en tricología y trasplante capilar por la Universidad de Alcalá de Henares y es directora y fundadora de la clínica Ave Derma y divulgadora también en redes sociales. También es escritora de un libro de patología capilar. Y bueno, ella va a hablarnos sobre todo de esta parte más clínica, ¿no?, de los estados descamativos. Y luego, por otra parte, contamos también con la participación de Alicia Arias, que es bióloga y directora de formación y marketing en Laboratorios Vichy, y ella nos va a hablar un poco más, ¿no?, de esos nuevos abordajes, de esta propuesta que Vichy nos quiere hacer, ¿no?, en el abordaje de los estados descamativos. Os dejo con ellas dos y, bueno, ya sabéis, seguramente, si os surge alguna duda, al final lo comentamos, ¿vale? Haremos un turno de preguntas, así que todo lo que quede por resolver lo comentamos con ellas al final. Gracias, Marta. Bueno, buenas tardes y comenzamos la sesión de hoy donde vamos, como bien ha dicho Marta, a abordar esos estados escamativos y a conocer nuevos horizontes terapéuticos. Esto será de la mano de nuestra experta, de la doctora Claudia Bernárdez. Y lo primero, y me vais a disculpar, voy a empezar con una slide de datos. Solo es una, pero espero que algunos al menos os interesen. Y es que el mercado capilar es el 4º mercado que más factura. A nivel nacional, en 2024, y a Total Canales facturó 800 millones de euros, con una evolución del 10%, por tanto, un mercado muy dinámico. Pero si nos centramos en el canal farmacia, en el vuestro, supone únicamente un 18% de estos 800 millones de euros, pero evoluciona un 13% todavía de una forma más dinámica. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que tenemos grandes oportunidades. Y es que además Caspa y Caída lideran este mercado, no solo en el canal farmacia, sino a total mercado. Esto nos da una pista de que al final está en vuestras manos el poder construir este mercado desde la patología, con vuestro consejo, el de los expertos en salud y desde la oficina de farmacia. Por tanto, tenemos una gran oportunidad para reclutar hombres, ya que al final son ellos los que padecen principalmente caída y estados descamativos, y pacientes que al final están comprando en otros canales. Y esto lo vamos a lograr con una comunicación clara y directa.
pero vamos a centrarnos ya un poquito más en lo que nos compete hoy, en el cabello. Antes de entrar en patología, Claudia, háblanos de qué es un cabello saludable. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros. Un cabello saludable al final es lo que queremos todos, todas y todos nuestros clientes, pacientes, ¿no? Y esto está definido científicamente, realmente. Cuando alguien mira a una persona, lo que le hace considerar que su cabello es saludable es ver volumen, es ver brillo, es ver una fibra que no está completamente rota, tanto en varones como en mujeres, ¿vale? Que a veces pensamos cabello saludable y solo pensamos mujer. Un varón con el cabello completamente áspero y roto también es un varón cuyo pelo no se comprende como un pelo saludable. Y luego hay que tener muy en cuenta, y aquí es algo que a mí, que me apasiona mucho todo el tema de pelo, cuero cabelludo, hay que tener muy en cuenta es que para tener un cabello sano, el cuero cabelludo tiene que estar sano. Eso quiere decir que el cuero cabelludo tiene que tener un pelo que crezca a una densidad normal, no tener descamación, no tener eritema, porque todo eso no solo influye externamente, sino que va a afectar también al pelo. Así que muy importante ese concepto de que para un pelo sano el cuero cabelludo también ha de estar sano. Y cuando hablamos de estados descamativos, obviamente todos lo veis en la oficina de farmacia, llegan muchos también a las consultas. Es muy frecuente, un 50% de la población adulta tiene caspa, hasta un 3% de los adultos pueden llegar a tener sus versiones más severas, que sería la dermatitis seborreica, y la psoriasis, que siempre es un poco, sobre todo a nivel lingüístico, ¿no? Los pacientes dermatitis y psoriasis como que lo confunden muchas veces, pero hay hasta un 5% de la población con psoriasis, de los cuales un 80% puede tener afectación del cuero cabelludo, o sea que hasta un 2% de psoriasis en cuero cabelludo sí que existe. Al final, gran parte de la población en algún momento de su vida puede tener una de estas alteraciones. Caspa, dermatitis seborreica, psoriasis, tenemos muchos nombres, pero la realidad es que muchas veces hablamos de un espectro dentro de una enfermedad, sobre todo cuando hablamos de caspa y de dermatitis seborreica. Caspa sería la parte del espectro más leve, en el cual tenemos una predominancia de la descamación blanca. Entonces tendríamos descamación epidérmica, que eso viene sobre todo por el sobrecrecimiento fúngico, que ahora veremos, pero no se ha llegado a generar una inflamación real de esa piel. Pero cuando vamos subiendo en el espectro, la piel se va inflamando cada vez más en respuesta a esos desajustes, que los veremos muy a fondo, y acaba generando síntomas y signos de inflamación. Ya es cuando empieza el eritema, es cuando empieza la costra, es cuando empieza realmente la incomodidad. ¿Qué es lo que hay que tener muy claro? Y vuelvo atrás un segundo, que cuando empiezan con caspa no hay que ignorar, y eso vosotros lo sabéis. Hay que empezar con tratamientos, ya que empezar en el momento que están con caspa va a disminuir esa progresión a dermatitis seborreica. Y la parte más bonita, y la parte de por qué es muy importante que los pacientes, los clientes comiencen a tratarse en el primer momento que acuden a farmacia y comentan que tienen uno de estos cuadros. Porque esto es un triángulo, pero también es un círculo vicioso, ¿vale? ¿Qué situaciones vamos a tener? Vamos a tener una modificación en la composición de la grasa que genera el cuerpo va a cambiar. Vamos a tener una disbiosis o un desequilibrio en el microbioma y vamos a tener una alteración en la función barrera. Y cuando se va empeorando cada uno de estos puntos de este triángulo, se va perpetuando el cuadro y cada vez va siendo más complejo tratarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo enfocamos bien desde un inicio, ese paciente probablemente no llegue a tener tanto problema y lo podamos controlar de una forma más sencilla. ¿Y por qué aparece dermatitis seborreica y todo este tipo de inflamaciones, sobre todo en cuero cabelludo? Porque es una piel muy propensa a ello. Al fin y al cabo es una piel con alta densidad de cabellos gruesos, eso lo convierte en una piel oscura, en una piel en la cual cada cabello tiene su glándula de grasa, con lo cual libera grasa para lubricar ese cabello. Se nos va a lubricar la piel un poquito en exceso, es una piel oscura, es una piel grasa y es una piel que mantiene la humedad y el calor. Obviamente no hay mejor combinación para que ese microbioma crezca y pueda crecer en exceso. Por eso es tan importante que los pacientes laven muy bien el cuero cabelludo, porque es una piel que su tendencia es hacia la alteración, ¿vale?
En el consenso, que ahora veremos un poquito más adelante, que se ha hecho ahora en el 2024, es una revisión de metaanálisis, se ha planteado este triángulo fisiopatogénico un poquito en cómo ocurre realmente. Y entonces vamos a tener un cuero cabelludo que va a liberar un sebo que contiene más ceramidas, más colesterol. Este sebo va a hacer probablemente que la microbiota de cuero cabelludo se altere, van a cambiar las proporciones entre unas especies y otras, y las hay mejores y peores para la salud de nuestro cuero cabelludo, y estas dos cosas van a generar inflamación. ¿Vale? Entonces la inflamación genera más calor y genera de nuevo más problema. Como veis, todo el rato vamos reiterando ese hecho de que es como autoechar leña al fuego cuando no estás tratando el cuadro. Que esto es algo que os pasará a vosotros en la oficina de farmacia, a nosotros nos pasa en la consulta. Hay que perder un poquito de tiempo con estos pacientes / clientes y que entiendan que esto va a ser un tratamiento un poquito crónico, que no es magia de usar un producto 2 días y esto todo desaparece, porque al final son situaciones fisiológicas del cuerpo que se han ido un poquito de la mano. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que no se cuidan, no nos hacen caso, hacen 10 días de tratamiento y luego ya nunca más hacen nada más? Pues que realmente deja de ser un problema solo de la superficie cutánea y empieza a generar una alteración un poquito más profunda. Ahí es cuando entran las alteraciones de la propia barrera. Las alteraciones de la propia barrera lo que significa es que la composición celular de la epidermis-dermis va a cambiar. Los queratinocitos se alteran un poquito las células de la respuesta inmune y eso hace que se vuelva una barrera mucho más permeable. Como lo que se habla ahora tanto del intestino permeable que nos genera inflamación, pues lo mismo en cuero cabelludo. Entonces necesitamos asegurar que mantenemos sana esa barrera, porque si no, toda esta cascada de inflamación acaba generando no solo más dermatitis, sino mucha más sintomatología. Y el microbioma. Yo la verdad es que desde la consulta, para nosotros los dermatólogos, el comprender, y eso que todavía estamos a las puertas del mundo del microbioma, especialmente en cuero cabelludo, el comprender que ese microbioma tiene mucho que ver con la salud de cuero cabelludo y de pelo, la realidad es que nos ha facilitado el abordar mejor a los pacientes, porque ya puedes darles directrices un poco más correctas y coherentes. Y veamos el porqué. Cada vez se está describiendo, en este artículo es muy interesante si os gusta el tema microbioma, cómo en cada patología vemos cambios diferentes en esa composición, en esa población de microorganismos de cuero cabelludo. Y lo que se ve en un cuero cabelludo sano es que el 80% de esos microorganismos van a ser estas 3 especies. Va a haber Malassezia, que es la más predominante, pero que está ahí con su porcentaje mantenido. Cutibacterium acnes, que es el más benévolo, realmente nos viene bien, nos controla un poquito la Malassezia, nos controla el estafilococo, entonces necesitamos que esté en su concentración correcta, y Staphylococcus epidermidis, que lo que va a hacer es evitar que el aureus crezca. ¿Qué es lo que va pasando cuando hay patología? Que se nos cambia ese equilibrio. ¿Vale? Esto es un concepto muy importante, el del cambio del equilibrio, porque no sé si os pasa que clásicamente siempre pensábamos en quitar y ya está, ¿no? Quitar ahí hongos, quitar todo lo que fuera, pero ahora mismo hay que entender, con lo que se sabe hoy en día, no solo tenemos que quitar microorganismos, necesitamos asegurar que ajustamos. De ahí a que esté cambiando un poco el paradigma en cómo tratamos a nivel ingredientes de reguladores de este microbioma. Entonces, aquí tenéis un ejemplo que en un cuero cabelludo sano, el Cutibacterium acnes, que es el benévolo, está prácticamente predominante en cuero cabelludo, pero la Malassezia, cuando empieza esa inflamación, ese exceso de grasa, ese calor, empieza a crecer y se multiplica hasta por 10. Y eso va a generar más alteraciones porque libera ácidos grasos que irritan, tiene sus ciertos componentes negativos. Y esto lo que va a generar es la dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica realmente como tal es bastante sencillo de diagnosticar porque al final es un eritema con descamación. Recordad que si ya hay eritema, ya hay inflamación, es dermatitis, si no sería caspa, pero lo podemos enfocar prácticamente igual. Y que la descamación nos dice mucho, porque si veis, y eso además lo podemos ver al otro lado de
de la mesa directamente. Si vemos una descamación amarilla, eso es acúmulo de sebo, y si vemos una descamación más blanquecina, eso es la alteración de la epidermis por el sobrecrecimiento de los hongos. O sea que ya podemos incluso adivinar un poquito cómo va a lavar el pelo ese paciente. ¿Y qué síntomas son típicos? Puede ir desde completamente asintomático, porque puede perfectamente tener eritema y no tener absolutamente ningún síntoma, a una tricodinia intensa, a un paciente que viene refiriendo ardor, dolor, que se toca y le duele, gestos de me cambio la coleta y me molesta, ¿vale? A un efluvio. Esto es muy importante porque sí que es verdad, y esto antes muchas veces se renegaba de ello, pero ya se ha visto en estudios, estas inflamaciones de cuero cabelludo generan o perpetúan caídas. Así que es muy importante tratar, como hemos dicho, no solo para cuidar el cuero cabelludo, sino incluso en aquellas personas que nos hablan de caída, ¿vale? Para quitar la inflamación. Y ya habían comentado un poquito de la psoriasis, ¿vale? La psoriasis, de cara al paciente, muchas veces le decimos, es algo así como el primo hermano de la dermatitis seborreica, porque realmente es como si fuera una dermatitis seborreica, pero con mayor afectación de la epidermis. Es cierto que a nivel genético es muy diferente, ¿vale? O sea que la base sí que es diferente, pero es parecido sobre todo a nivel clínico y, como veremos, a nivel terapéutico. Entonces, dermatitis seborreica, os he puesto aquí un poquito, y como cada vez más en farmacia también tenéis acceso a tricoscopia, un poquito lo que sería nuestra forma de ver los diferentes grados de la severidad. Y cada paciente va a atender a uno, pero va a pasar por todos ellos. Lo que pasa es que hay pacientes que ya llegan a preguntar cuando están en una severa y que una dermatitis moderada les parece lo más normal del mundo, pero hay que enseñarles que no lo es, y que si lo tratamos antes, mucho mejor. ¿Vale? Y lo que vamos a ver ahora es un poquito diagnóstico diferencial, que yo creo que os ayuda para saber qué otras patologías hemos de tener en cuenta cuando un paciente nos habla de descamación. Y ahora las veremos en detalle, pero sobre todo ante descamación blanquecina hay que tener mucho cuidado con procesos cicatrizales liquenoides, porque el líquen hace descamación blanquecina. La pseudotinia, que es realmente una dermatitis seborreica muy severa, pero tan severa que casi parece otra cosa, ¿vale? Esa suele ser una neglecta, que se llama, o sea, que un paciente ha ido dejándolo evolucionar hasta que ya tiene ese aspecto prácticamente de enfermedad de por sí. La pediculosis, que lo estaréis viendo, que cada vez hay más y con una mayor cantidad de liendres, piojos, incluso en personas adultas, y la foliculitis de Calvante, que es otra enfermedad inflamatoria. Entonces, detallito muy fácil con la pediculosis, que incluso podéis decir al paciente que lo prueben ellos. Si cogen la escamita, tiran y sale muy fácil, eso es dermatitis seborreica, pero si tiran y aquello se queda adherido al cabello, eso es una pediculosis, ¿vale? Es un truco que pueden probar en sus casas. Alopecias cicatrizales liquenoides. Aquí abrimos un melón enorme, porque la verdad es que en la consulta de tricología cada vez vemos más, cada vez hay más problema con las enfermedades inflamatorias cicatriciales del pelo. No se sabe exactamente por qué, parece que es un poco dentro de esta pandemia de este siglo de patologías inflamatorias, ¿no? Parece que curamos otras cosas y de repente la inflamación está afectando a todo. Y de cara a algo que vosotros podéis ver, yo a los alumnos en el máster que hacemos, yo siempre les digo, si veis algo raro, o sea, el ojo humano está hecho para reconocer patrones y nosotros vemos humanos todo el rato y reconocemos lo que es normal y lo que no. Entonces, si por mucho que un paciente le diga a alguien, os diga, tengo descamación, si veis algo extraño, unas cejas extrañas en varones, os he puesto al varón con alopecia frontal fibrosante para que sepáis que también hay en varones cejas, barba rara, una línea de implantación extraña, una calvita o una zona que brilla en exceso, cosas así, ahí es bueno derivar. Porque es verdad que cada vez estamos viendo más este tipo de patología cicatrizal y lo que la salva, entre comillas, es tratarlas pronto. Porque al final, una vez destruye, pues podemos trasplantar, pero claro, el paciente está ahí continuamente en tratamientos. La clave para diferenciarlos pues, es ver si tenéis un tricoscopio que no haya folículos cerrados, ¿vale? En la tricoscopia aquí lo veis, que faltan pelitos, pues si vemos eso nos da la sensación, ahí habría que derivar. Y la foliculitis de Calvante, esto es una patología parecida a las anteriores, ¿vale? Pero que clásicamente aparecía con granitos en cuero cabelludo. Eso está cambiando un poco.
Y hoy en día hay una variante liquenoide, que quiere decir que es parecida, pero no tiene esos granitos. Entonces es importante tenerla en cuenta si veis un varón con una dermatitis seborreica en la coronilla, que parece que eso no va mejor y encima está dejando zonitas sin pelo, ahí podemos sospechar este cuadro. Tratarlo como dermatitis seborreica inicialmente le va a venir bien, con lo cual, ante la duda, empezadlo un poquito, pero sí que ir planteando derivar, ¿vale? O sea, que le podéis poner tratamiento de dermatitis seborreica. Y bueno, pues un poquito por cerrar esta parte de clínica, ya hemos visto que hay muchas variantes, incluyendo las de piel de dermatitis seborreica, y ahí en el extremo os pongo la pseudotiña, que sería el cuadro de dermatitis seborreica más severo, que básicamente se nos está acumulando, ¿no? Ahí ese paciente va a haber que decirle que se lave 2 veces al día durante 2 semanas, aparte de poner otras cosas, pero lo que veis en el extremo ya no es dermatitis seborreica, ya sería psoriasis. ¿Y qué es lo que caracteriza la psoriasis? De forma muy sencilla, que la escama sea más gruesa y más adherida, porque es una enfermedad de la piel directamente, que sobresalga por fuera del cuero cabelludo en cualquiera de sus zonas, ¿vale? Si vemos que afecta a la piel justo directo, como si fuera una capa continuada. Si tenéis tricoscopia podéis ver vasos arboriformes y, muy importante, afectación en otros sitios. ¿Vale? Entonces, la psoriasis afecta a uñas, la psoriasis afecta a articulaciones pequeñas y la dermatitis seborreica no. ¿Vale? Realmente, como tratamiento parecido. Aquí veis un ejemplo de las dermatitis seborreicas a nivel tricoscópico y lo más interesante con los cambios que se conocen hoy en día con la fisiopatología realmente es a nivel de tratamiento, porque ahí lo que vamos a tener es un entendimiento y además a mí por lo menos me pasa, nos facilita mucho la explicación al paciente de por qué tienen que hacer las cosas, porque estos son, más hoy en día, no sé si os pasa que la gente muy joven dice, ¿y por qué yo tengo esto? Pues no me apetece tener esto y parece que tú tuvieras que tener la solución a aquello de forma mágica, pero por lo menos les podemos explicar exactamente qué está pasando. Entonces, ¿en qué pilares se va a basar el tratamiento? Pues en controlar todo ese círculo vicioso. Entonces, ¿cómo vamos a controlar el microbioma? Pues con reguladores de esa microbiota, sobre todo disminuyendo cantidad de hongos, regulando el sebo, que ahí podemos meter no solo limpiadores, sino a nivel médico incluso, si no hay forma de controlarlo, podríamos usar isotretinoína. Vamos a controlar la descamación epidérmica simplemente retirándola. Ya sabéis que a veces con un champú intenso no sirve, a veces realmente necesitamos un queratolítico y, importante, cuando recomendamos a los pacientes el queratolítico, que contacte, ¿vale? Porque muchas veces llevan el champú y dicen no funciona, claro, pero es que si no acabas de hacer que eso contacte con la piel, ahí no va a haber forma de que se limpie el cuero cabelludo. Y finalmente hay que controlar la respuesta inflamatoria. Ha salido un consenso internacional, ahora en 2024 lo ha liderado el doctor Baño, que ahora es secretario de la Sociedad Europea de Tricología, y en este consenso revisan todos los metaanálisis que hay sobre eficacia de tratamientos. Y es muy interesante porque, además de la eficacia de los tratamientos clásicos, ¿vale?, ya se va demostrando que determinados compuestos dermocosméticos son de importancia realmente médica, por así decirlo, en el sentido de que es la base de nuestro tratamiento. Nos va a controlar, que eso luego ya Alicia os explicará a fondo. Entonces, ¿cómo enfocamos? Pues enfocamos tratando el microbioma, ¿vale? Aquí los champús específicos es el pilar clave. Si un paciente, y a mí me pasa, nosotros usamos mucho tratamiento médico, por mucho que yo ponga isotretinoína, que tampoco se pone tanto, y corticoide, si el paciente no se lava bien, ahí no vamos a conseguir prácticamente nada. Va a ser algo puntual de 2 días de mejoría y ya está. Porque realmente necesitamos retirar ese sebo, retirar esa piel muerta, retirar todo ese sobrecrecimiento de microbiota. Los champús antifúngicos puros siguen siendo de gran utilidad, pero es verdad que ya hay que usarlos con mucha más cautela, porque al final si tú quitas toda la concentración de hongos que hay en ese cuero cabelludo, ahí va a crecer de forma descontrolada otro tipo de microorganismo y no queremos que crezca cualquiera, porque si nos crece un Staphylococcus aureus, por ejemplo, porque lo tiene el paciente en la nariz, pues tenemos más problemas añadidos.
Sí que es verdad que en pacientes que no acaban de mejorar, los antifúngicos orales siguen estando dentro de lo que es la lista de medicación. Descamación, volvemos a lo mismo. Champús que nos quiten toda esa descamación, pero que contacte bien con el cuero cabelludo, ¿vale? Por si os sirve de consejo, yo a los pacientes a veces les digo, si un día se van a lavar el pelo muy rápido, no hace falta que usen ese champú porque no va a servir. Realmente necesitamos, no solo es tiempo de actuación, sino que contacte. Entonces, hay que limpiar porque, no por meternos con los varones, pero muchas veces los varones, que son los que más dermatitis seborreica tienen, se lavan tan rápido que allí no hay forma de que haga efecto ningún champú, por muy bueno que sea. Que con eso no se quita y tenemos, por ejemplo, una pseudotiña, los productos de ácido salicílico o de urea para cuero cabelludo para retirar toda esa costra al inicio nos pueden ayudar mucho, sobre todo si hay inflamación subyacente, porque si tenemos mucha descamación y queremos poner, por ejemplo, un corticoide, de nada sirve con toda esa descamación, hay que retirar primero y ya tener opción de bajar. Y la inflamación, pues sobre todo hoy en día usamos corticoides, hablando de cuero cabelludo, porque al final los inhibidores de calcineurina o son en cremas o hay que formularlos. Entonces, sobre todo inicialmente, no los usamos tanto. Así que, por resumir toda esta parte de tratamiento, intentar aumentar la frecuencia y la calidad del lavado, usar champús específicos para la dermatitis seborreica y avisarles de cómo lo van a notar sobre el cabello, sobre todo si lo tienen largo. Ya sabéis que los clientes pacientes hoy en día no tienen muy alta tolerancia a que les pongamos un champú para dermatitis seborreica, pero les reseca la fibra y entonces deciden que no, que como les reseca la fibra, pues ellos les da igual el cuero cabelludo y ya no lo usan más. Es algo que si les explicamos previamente lo van a tolerar más. Explicar para empoderar al paciente que sepa autocuidarse y siempre plantearse otros diagnósticos. Así que los dermocosméticos en este caso realmente tienen un papel muy importante porque nos van a ayudar prácticamente con todas las partes de ese círculo vicioso, nos van a mejorar la función barrera, mejorar la calidad de la piel, incluso nos ayudan a reequilibrar ese microbioma. ¿Y qué activos vamos a usar? Aquí combinamos un poquito. Para el sebo es muy importante el uso de antioxidantes. Al final el sebo, una de las situaciones que genera la inflamación es cuando hay una peroxidación de ese sebo. Entonces, si evitamos esa oxidación, vamos a disminuir picor, vamos a disminuir esa cascada inflamatoria. Con el microbioma, el disulfuro de selenio nos baja concentraciones de todos los microorganismos. Podemos usar también piroctonolamina o ciclopirox para quitar más la parte solo de hongos. Y los productos para eliminar descamación, ácido salicílico, ácido glicólico, ácido láctico. Y curiosamente, como esa barrera está tan alterada, y aunque el sebo no lo queremos, sí que queremos asegurar que tiene sus capas saludables. Entonces, es bueno reintroducir esos componentes barrera como serían las ceramidas o la glicerina, igual que en la piel, ¿no? Si quitamos demasiado, se nos reseca, pues en cuero cabelludo, si tratáramos de forma excesivamente agresiva, nos iríamos hacia el problema contrario. Y en este consenso, ¿qué protocolo se plantea? Pues si es una dermatitis seborreica leve, empezar simplemente con los dermocosméticos, con ese champú 3-4 veces en semana durante por lo menos un mes. Si tenemos un cuadro un poquito más moderado, le asociaremos inicialmente corticoide y si es un cuadro que no acaba de mejorar, plantear diagnósticos diferenciales y plantear el antifúngico oral. Obviamente son pieles con esa tendencia, con lo cual no se acaba el tratamiento cuando mejora el cuadro, sino que necesitamos continuar el cuidado de ese cuero cabelludo. Y para contaros sobre lo que nos ofrece Vichy para ello, le vuelvo a dar la palabra a Alicia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues Dercos es la marca anticaspa más recomendada por dermatólogos a nivel mundial y además aquí en España somos líderes en prescripción capilar. Somos el número 1 en prescripción capilar en champús anticaída y somos el número 2 en champús anticaspa, aunque este año ya somos los líderes en prescripción tanto en atención primaria como en medicina estética. Y es que, bueno, nuestra misión, ¿cuál es? Es la de atraer el consumidor a vuestras farmacias.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de innovación, de ciencia, de todo lo que os voy a contar a continuación, a través de atraer a esos consumidores a vuestra oficina de farmacia y a través de medicalizar cada vez más nuestra marca. Dercos, marca anticaspa número 1 más recomendada por dermatólogos a nivel mundial. Champú anticaspa DS. Enriquecido con Selenium DS. Elimina el 100% de la caspa visible desde el primer uso. Con 6 semanas de antirreaparición. Y descubre el nuevo 2 en 1 champú y acondicionador. Enriquecido con ácido hialurónico para 72 horas de hidratación. De Dercos, experto dermatológico en cabello y cuero cabelludo. ¿Y cuáles son esas soluciones que trae Dercos para vuestros pacientes? Bueno, pues tenemos soluciones para los estados descamativos, para todos los tipos de cuero cabelludo y todos los tipos de cabello. Desde nuestro Dercos Anticaspa Sensitive, para esos cueros cabelludos sensibles o pacientes que quieren un producto sin sulfatos, a nuestra gama Dercos Anticaspa DS con sus soluciones para caspa grasa, caspa seca y ahora el nuevo 2 en 1 que os contaré en un momentito. Y, por supuesto, para esos estados descamativos más exacerbados, como os comentaba la doctora Claudia, con tendencia a psoriasis, con nuestro Dercos P-Solution. Empezamos por Dercos Anticaspa Sensitive, como os decía, una solución para esos cueros cabelludos muy sensibles que padecen de mucha irritación o para esos pacientes que en definitiva buscan un producto sin sulfatos. Tenemos una fórmula cuya composición es piroctonolamina, bisabolol, que al final es un aceite esencial que se extrae de la camomila, de la manzanilla, que nos va a ayudar sobre todo a tener un efecto calmante, antiinflamatorio, a prevenir la irritación de estos cueros cabelludos, y ácido salicílico para esa acción exfoliante que nos va a permitir evitar la escamación. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Disminuir la caspa y el picor con una eficacia de hasta 6 semanas con efecto de antirreaparición y además esa solución perfecta para los pacientes que acuden a vuestras farmacias buscando un producto sin sulfatos. Si vamos a nuestra gama Dercos Anticaspa DS, que seguro que aquí la conocéis todos, tenemos soluciones para cuero cabelludo seco, cuero cabelludo graso, para combatir caspa y los diferentes tipos de dermatitis seborreica, con una fórmula que ahora os contaré un poquito en más detenimiento, que nos va a permitir tratar ese círculo vicioso del que hablaba Claudia, con ese triple mecanismo de acción contra la caspa. Lo que vamos a conseguir es eliminar el 100% de las escamas desde el primer uso y además ese efecto antirreaparición de 6 semanas. ¿Qué es lo que tiene nuestra fórmula? Bueno, pues un ingrediente que ya aparecía en esa tabla de productos y de fármacos que nos van a ayudar a combatir los estados descamativos, esta tabla que se ha consensuado en ese consenso internacional liderado por el doctor Sergio Bañó, el disulfuro de selenio. Nuestra fórmula contiene un 1% de disulfuro de selenio que nos va a permitir reequilibrar el microbioma del cuero cabelludo y reequilibrar también la composición del sebo. Además, un 1% de ácido salicílico, con acción exfoliante que nos va a permitir combatir el exceso de escamas. Vitamina E como antioxidante, como bien decías, también es importante un agente antioxidante que nos va a ayudar a evitar esa peroxidación del sebo, y ceramida R para reequilibrar y fortalecer la barrera cutánea y además proteger la fibra capilar. Como veis, una fórmula altamente efectiva, pero por reseñar lo que realmente nos hace diferentes, vamos a entrar un poquito más a fondo en la eficacia del disulfuro de selenio. El disulfuro de selenio, como os decía, es un activo clave en el reequilibrio del microbioma. Y aquí, como no distingo entre izquierda y derecha porque soy un poco disléxica, voy a señalar directamente la pantalla. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es, bueno, partimos de un cuero cabelludo con un desequilibrio en el microbioma, como veis, un sobrecrecimiento sobre todo de la Malassezia restricta, y vemos cómo si añadimos un placebo no hay efecto
sobre el microbioma. Sin embargo, en ese mismo microbioma desequilibrado, lo que añadimos es un champú a base de disulfuro de selenio, lo que vemos es una mejora en el equilibrio del microbioma. Vemos cómo se reduce la población de Malassezia restricta y se vuelve a recuperar la población de Cutibacterium y se asemeja al del cuero cabelludo sano. Por tanto, una fórmula completa solo puede venir acompañada de una batería de estudios que realmente certifiquen su eficacia. Contamos con un total de 14 estudios a nivel mundial realizados en un total de 41 países, en los cuales han participado más de 8.000 pacientes con edades comprendidas entre los 12 a los 94 años y además entre los cuales tenemos todos los tipos de cabello y de cuero cabelludo. Entre estos 14 estudios a nivel mundial contamos con 8 estudios clínicos, que ahora os voy a contar un poquito más en detalle, y 6 estudios observacionales. Si empezamos por los estudios en monoterapia, demostramos eficacia para eliminar el 100% de las escamas desde el primer uso. Como veis aquí en la gráfica, en 3 semanas se va reduciendo la presencia de escamas y además conseguimos un efecto antirreaparición de hasta 6 semanas. Todo esto consiguiendo reducir de forma significativa los síntomas de la dermatitis seborreica, la descamación, el picor y además esa sensación de cuero cabelludo graso. Además, tenemos resultados como relevo al tratamiento farmacológico tras el uso de un producto con ketoconazol al 2%. Lo que conseguimos es reequilibrar de nuevo el microbioma, conseguir prolongar la acción farmacológica de los azoles y además disminuir de forma significativa los síntomas de la dermatitis seborreica, la escamación y el picor. Además, añadido a esto, conseguimos paridad versus el champú de ketoconazol al 2%, consiguiendo reducir de forma significativa la descamación, el eritema y el prurito, además de mejorar la calidad del cabello, aportándole mayor suavidad, volumen y mejor manejabilidad. Y además, una eficacia demostrada en mantenimiento tras el corticoide, demostrando reducir hasta por 3 las recaídas, mejorando el eritema, las escamas y el picor, utilizando el producto una vez a la semana como terapia de mantenimiento, ¿vale? Si nos vamos a nuestros estudios observacionales, un estudio que se ha realizado en más de 5.000 pacientes en 35 países, entre los cuales hemos contado con pacientes entre los 12 y los 95 años, por tanto tenemos resultados en adolescentes por primera vez y además contando con todos los tipos de cabello y de cuero cabelludo. ¿Qué es lo que tenemos? Resultados significativos desde la primera semana de uso en todos los cabellos y tipos de cuero cabelludo para reducir de forma significativa todos los síntomas de la dermatitis seborreica hasta en un 70%, conseguimos reducir el prurito en un 77% en tan solo 28 días, con además una alta aceptación por parte del paciente y cosmeticidad, lo cual nos va a dar una alta adherencia del paciente al tratamiento y además con una forma muy fácil de usar. Se puede utilizar de 2 a 3 veces por semana durante 4 semanas y el tiempo de contacto en el cabello es de tan solo 2 minutos, lo cual hace que sea un producto de fácil utilización en el día a día de nuestro paciente y, como habéis visto, gracias a su cosmeticidad nos va a asegurar esa adherencia por parte, como decía Claudia, súper importante, no nos sirve que lo hagan una vez, necesitamos que realmente sea un tratamiento prolongado, nos va a permitir realmente asegurar la adherencia de nuestros pacientes. Además, este estudio observacional a nivel internacional nos ha dado resultados en todos los tipos de protocolo y en todas las edades tras 8 semanas de uso. Reducción significativa de todos los síntomas de la dermatitis seborreica, descamación, prurito, área afectada y además una mejora en la calidad de vida del paciente en todos los tipos de edad, tanto adultos
como adolescentes. Y además en todos los tipos de tratamiento, en monoterapia como tratamiento coadyuvante y también como tratamiento de mantenimiento. Y como os decía, asegurándonos realmente la adherencia del paciente gracias a esa cosmeticidad. El 94% de los pacientes que lo han probado encuentran el producto placentero y fácil de utilizar a nivel global. Un 97% está menos preocupado por la condición de la dermatitis seborreica y por toda esa problemática que al final afecta a su calidad de vida, y además tiene una tolerancia del 99%. En definitiva, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, pues lo podemos utilizar en monoterapia de 2 a 3 veces por semana durante 4 semanas, junto o como relevo al tratamiento, de nuevo, 2-3 veces por semana durante 4 semanas, y ya como mantenimiento lo vamos a utilizar una vez a la semana. Y antes os adelantaba, tenemos un nuevo producto, el último lanzamiento dentro de la gama Dercos DS, que es un 2 en 1, que nos va a permitir tratar también la caspa seca, la caspa grasa y la dermatitis seborreica, tanto leve como moderada y severa, pero además con un extra de cosmeticidad para esos cabellos secos o teñidos. ¿Por qué? Porque además de la fórmula de la cual ya os he hablado, el disulfuro de selenio, el ácido salicílico, la vitamina E y las ceramidas, añadimos ácido hialurónico que nos va a permitir un acabado mucho más cosmético y una mayor hidratación de la fibra, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? La misma eficacia. 100% de escamas eliminadas desde el primer uso, con una eficacia antirreaparición de hasta 6 semanas, pero además 72 horas de hidratación. Misma eficacia, pero mejor acabado. Por tanto, lo que conseguimos es una gama completa, la cual vamos a elegir en función de las necesidades de nuestro paciente. Cabello graso, cabello seco, y para todos esos tipos de cabello con la fibra capilar quizás un poquito más dañada, y donde vamos a necesitar ese extra de cuidado que nos va a dar el 2 en 1. Y ya para esos pacientes con un estado descamativo un poquito más exacerbado y que presentan ya esa patología que es la psoriasis, tenemos un producto específico que es Dercos P-Solution con una fórmula totalmente diferente. Lo que contamos es con un 5% de urea, un 2% de ácido salicílico y un 1% de glicerina. Lo que vamos a conseguir es un efecto antidescamación que va a evitar también la tirantez y el picor desde el primer uso, con un más 30% de hidratación y apto para el uso diario. Eficacia demostrada junto al tratamiento farmacológico, con una mejora tras tan solo 15 días en todos los síntomas de la psoriasis: el picor, la descamación y también el grosor de la placa. Y además eficaz en monoterapia tras un mes, mejorando también esos síntomas: picor, descamación y grosor de la placa. Por tanto, desde Dercos, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos una gama completa para los diferentes tipos de paciente a que acudan a vuestras oficinas de farmacia preocupados por los estados descamativos. Y simplemente por terminar, contaros que desde Dercos ofrecemos soluciones para todos los tipos de cabello y para todas las necesidades capilares de vuestros pacientes. Os voy a dejar con un código QR a través del cual vamos a pediros opinión sobre la charla de hoy y vamos a dar paso a las preguntas. Bueno, bueno, muchas gracias a las dos. El aplauso ha ido antes, pero da igual, se puede repetir después. Bueno, damos paso a las preguntas. Si tenéis en la sala, las compañeras con el micro os pasarán, ¿vale? Bueno, yo me quedo un poco con lo que habéis comentado. Bueno, agradeceros a las dos la exposición porque creo que ha sido muy clara, ¿no? Claudia, así como un poco de resumen, ¿no?, de lo que tú has comentado en toda tu charla. Cuando nos vengan consultas por caspa, siempre tratarlas, ¿no?, para evitar que eso evolucione a una dermatitis seborreica, porque si no se elimina esa grasa y no se
consigue regular todo este proceso, eso va a ir a más. Efectivamente. A poder ser, pues utilizaremos un champú como los que nos ha explicado Alicia, ¿no? Porque además, bueno, realmente yo creo que esto es importante porque los champús de laboratorios Dercos al final tienen un aval científico, tienen estudios y realmente lo que ellos reivindican es porque realmente se ha podido probar en pacientes. Entonces creo que desde la farmacia poder contar con laboratorios que visibilicen esto y que realmente sean serios es importante, ¿vale? Entonces haremos esto, ¿no? Recomendaremos, y si eso no mejora, ¿cuándo derivamos? ¿Cuánto tiempo esperamos a derivar? A ver, yo creo que un paciente con un cuadro muy leve, hay que hacer esa recomendación, y muy importante la parte de educar en cómo lavarse el cuero cabelludo. Sí, lo que has comentado, esto, ¿no? Del tiempo de contacto, ¿no? Total, porque hay veces que vamos como muy rápido y exacto, que necesitas explicar al paciente tiempo, cómo usar, que parece, yo creo que os pasará igual que pasaba en consulta, que se siente uno poco médico o poco farmacéutico poniéndose a explicar cómo hacer espuma con el champú, pero es que es clave para controlar en esas fases iniciales. Y en cuanto al tiempo, yo creo que ahí hay dos vertientes. Una, en la cual, lo que hemos hablado antes, nuestra cabeza, sobre todo el pelo, que es algo muy visual, nuestro cerebro está hecho para ver patrones, y si algo se sale de ese patrón, nuestra intuición nos va a decir que ahí hay algo raro. Entonces yo sí que soy muy pro de, si notamos algo raro, derivar directamente. Porque además el paciente es sabio. El paciente, si se cura y está esperando a su consulta, no irá y ya está. Y no hay mayor problema. Y ya el paciente, que no vemos nada raro, que se empieza a tratar su dermatitis, en la primera vez que vuelva diciendo que no le ha funcionado, le reiteraría el cómo usarlo. A lo mejor para volverá, verificar si lo está haciendo bien, ¿no? Volverá a las 2 semanas o así. Ellos no suelen esperar más. Y si tras un mes no estamos viendo mejoría, sí que derivar. También ahí cada uno hay que plantearse en su comunidad cómo es la facilidad de derivación, porque las listas de espera, etcétera, pues al final es un problema. Y sí que cuando derivéis siempre recomendad que vayan al médico de cabecera con lo que han usado, porque es verdad que luego el paciente te dice que ha usado todo, pero no te especifica qué es todo. Entonces creo que con ese consejo vamos a cubrirnos a todos los pacientes. Claro, para que el médico ya sepa un poco, ¿no?, de dónde viene. No es un paciente que empieza de cero, sino que ya lleva un cierto tiempo tratándose, aunque no sea un medicamento, pero al final son champús que son muy completos y que realmente pueden ayudar a resolver pueden solucionarlo solamente con eso, pero claro, es importante que el médico sepa, ¿no? Todo. Y también importante, sobre todo, ¿no?, champús que tengan ingredientes que ataquen a todos estos aspectos que hemos dicho, no solamente antifúngicos o no solamente de descamación, sino también todo el tema de la hidratación, ¿no?, de recuperar la función barrera. Y también me quedo con un poco el tema que hay veces que es controvertido, ¿no?, por el tema este que hemos comentado de la cosmeticidad de los champús, que en vuestro caso pues están, bueno, son buenos en este sentido, porque realmente el cabello no queda áspero ni reseco, y realmente en otras ocasiones, o depende de cómo, esto es algo que hace que el paciente no continúe, ¿no?, porque al final todo el mundo, como tú has comentado, quiere tener un pelo bonito, ¿no?, y que luzca. Y claro, cuando usas un champú, a lo mejor durante la fase de tratamiento justo sí, pero a la que mejoras dices, bueno, ahora que ya estoy bien, me voy a poner el otro que me deja el pelo súper suave, y luego igual en una semana has vuelto, ¿no?, al tratamiento. Entonces creo que ahí también importante la labor también del laboratorio a la hora de mejorar esa cosmeticidad, que siempre va a ayudar en nuestra recomendación. Totalmente. Al final, cuando estamos hablando de patología, creo que el tema de la cosmeticidad puede parecer algo más banal, quizás, pero es que es algo fundamental, porque es lo que te va a asegurar que realmente el paciente realice el tratamiento como lo tiene que realizar y consiga los resultados que queremos. Al final, cuando tú no te sientes cómodo con un producto, muchas veces lo dejas de utilizar, y eso hace que al final el resultado no sea el óptimo, ¿no? Entonces,
algo que puede parecer un poquito banal, al final no deja de ser indispensable a la hora de conseguir que el paciente realmente realice al final el tratamiento como todo el tiene que mundo tiene hacer. sus Eso es. gustos, ¿no? Y también el lavarse el pelo también es algo como muy experiencia. sensorial, Sí, ¿no? total. Entonces, al final tú buscas eso, por lo tanto, bueno, un tiempo igual que no lo consigas está bien, pero si eso se alarga, puede ser un motivo, ¿no?, para dejar el tratamiento. Así que, bueno, la verdad es que muchas gracias por todas estas novedades y también, sobre todo, por lo que he comentado, ¿no?, por el tema de los estudios, porque realmente eso da mucha más credibilidad, que al final no es que lo diga es porque sí, sino porque realmente hay una ciencia detrás. Porque hay ciencia detrás y porque luego están los pacientes que lo prueban y realmente... Bueno, esa es No, la verdadera prueba del efectivamente. algodón, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más en la sala? Pues si no hay más preguntas, agradeceros a las dos vuestra participación, a Laboratorios Vichy, con Dercos, con estas novedades y bueno, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.